Muy bien, vamos a empezar con nuestras entrevistas y saludamos a nuestro invitado, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenas noches, como siempre un placer tenerte aquí, Mauricio. El gusto es mío, Paola, Jorge, buenas noches. Un saludo para ustedes y para la audiencia de Geomundo. Bueno, ¿qué va a pasar con Jorge Glass? El gobierno mexicano ha reiterado su solicitud de salvoconducto, ya se le ha condenado una condena de 13 años por peculado. ¿Cómo ves el futuro de Jorge Glass? Mira, Paola, creo que cada vez se complica más esta situación, toda vez que las sentencias que ya ha recibido Glass, ex vicepresidente de la República, no son las últimas. Es posible que en otros casos que también se están tramitando en la justicia ecuatoriana, decisiones similares terminen tomándose. Lo cierto es que, como ustedes muy bien mencionaron, dentro de este caso denominado reconstrucción, que no es otra cosa que la situación extraordinaria que ocurrió, recordarán ustedes, en 2016 a propósito de un devastador terremoto en Manabí, que anticipó recaudación de impuestos, aumentó recaudación de impuestos, enfocado para la reconstrucción de las ciudades afectadas, termina en justicia diciéndose que Jorge Glass, en definitiva, impulsó un uso arbitrario de fondos públicos selectivamente respecto de ciertas obras que no necesariamente estuvieron vinculadas a los efectos del terremoto de 2016, ¿no? Esta nueva condena está ahí, está latente, ha llevado a Jorge Glass de vuelta a la cárcel, pero se suman también estos elementos que ustedes muy acertadamente citaron, ¿no? No solo la insistencia de México en que se otorgue el salvoconducto para alguien a quien ya ellos han concedido asilo, sino también la solicitud formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de otorgar medidas provisionales a favor de Jorge Glass. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué otras causas pendientes tiene Jorge Glass en la justicia ecuatoriana? Mira, Jorge Glass, como tú sabes, está en bastantes cuestiones involucrado, ¿no? Incluso creo que un dato no menor a propósito de este tema es señalar que las indemnizaciones que en los distintos casos ha terminado condenando a Jorge Glass y que deberían cobrarse, ejecutarse a favor del Estado ecuatoriano, de nosotros los ciudadanos, asciende ya a más de 130 millones de dólares. Un detalle no menor, más allá del tema de las causas pendientes a las que me refiero en breve, Jorge, es el hecho de que esta nueva condena viene cuando a Jorge Glass le quedaba muy poco para salir de prisión a propósito de las condenas previas. Y yo creo que ese es un detalle importante a tener en cuenta. El hecho de que de esta forma el Estado ecuatoriano se asegura que Jorge Glass no salga de prisión y en definitiva sea la persona que con mayor visibilidad está pagando algunas culpas que tienen que ver con efectivamente el manejo de recursos públicos y de poder en la época del correísmo. Ahora, termino con lo que me preguntabas. Jorge Glass también ha sido señalado por la Fiscalía de Ecuador por los vínculos en los denominados casos Metástasis y Purga, los de la influencia y la manipulación del sector de justicia. También hay un caso que no necesariamente está vinculado a temas de recursos públicos, pero que tiene que ver con una denuncia presentada por una ex colaboradora de él por presunto acoso sexual. Y finalmente también hay un caso que fue reabierto en la justicia que tiene que ver con recursos naturales no renovables, específicamente una concesión petrolera, que es denominado el caso Singue. Hay una nueva investigación en marcha que podría terminar en este caso con una nueva sentencia. Ya lo actuado previamente, involucrando a 14 personas, entre ellas a Glass, fue declarado nulo. Así es que hay temas pendientes todavía que probablemente vean la luz dentro de poco. No, claro, y además con esa nueva sentencia lo que pasa se ha complicado aún más la situación de Jorge Glass, ¿no? Para que el público pueda saber esos 13 años de prisión por malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 2016, ¿cierto? Completamente. Y yo te digo, aunque ha sido, Paola, muy discutida en los últimos días la decisión que la Corte Nacional de Justicia ha tomado respecto del rol de Jorge Glass en este denominado caso Reconstrucción, creo que los hechos en definitiva hablan por sí solos y particularmente creo que, por desgracia,
Basta regresar a ver a nuestra provincia de Manabí para darnos cuenta que han pasado más de 9 años del terremoto y hay zonas completas a las que todavía la ayuda financiera de la denominada Ley de Solidaridad de entonces ni siquiera ha llegado. Mauricio, México ha canalizado a través de Suiza, que es la potencia protectora de los intereses mexicanos en el Ecuador ante la ausencia de relaciones diplomáticas, una petición para darle el asilo diplomático. Tú comentabas que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sometido una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie y pueda emitir medidas provisionales con respecto al caso de Jorge Glass. ¿Cómo ves este proceso? ¿Crees que es viable que esto se pueda dar? Es muy difícil por lo que ustedes señalaban al inicio, Jorge. El gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado al respecto, ni a favor ni en contra, no ha presentado una posición. La Cancillería mexicana, independientemente de que sea o no a través de Suiza, ha insistido en el otorgamiento de este salvoconducto con la finalidad de que Jorge Glass pueda ser trasladado a México en condición de asilado para protegerlo de este delicado estado de salud que también es mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el pedido de medidas provisionales a la Corte. Ahora, lamentablemente, si es que esto es real, ha sido también producto de muchas mofas en el país, en la discusión coloquial, porque mira que Jorge Glass en ocasiones anteriores sí ha hablado de intentos de suicidio, pero cuestiones que me parece muy raro, y hablo a título total y absolutamente personal, en el que escritos dicen que Jorge Glass alucina, que ve sangre que chorrea de las paredes de su celda, que siente la presencia de ratones en su cama. Entonces eso, por desgracia, se ha convertido en un motivo de mofa o de burla de la ciudadanía, en lugar de ser la base para informes médicos serios que probablemente ratifiquen o no lo que se está diciendo respecto de su estado de salud, pero que hay algún problema mental de por medio, yo creo que es indiscutible. Bueno, yo quiero dos cosas que preguntarte. ¿Qué pasaría? Bueno, México ha dicho que no va a restablecer relaciones con el Ecuador. ¿Eso podría cambiar o mejorar la situación de Jorge Glass? Y en otro punto, ¿qué ha dicho Rafael Correa del tema? Por supuesto lo habrá rechazado. Paola, lo primero, creo que a hoy las posibilidades de que Ecuador retome la senda de cordialidad en sus relaciones con un país con el que históricamente ha tenido grandes nexos es nula. No hay posibilidades de que Ecuador retome ese tema y como en un espacio anterior lo analizamos, el gran perdedor no es Jorge Glass, somos los ciudadanos de un país y de otro que incluso cuestiones de servicios consulares básicos han sido muy restringidos, ¿no?, en cuanto a su acceso. Entonces, creo que con un proceso en marcha ante la Corte Internacional de Justicia, que con lo que está sucediendo en este momento con la nueva condena de Jorge Glass, los pronunciamientos de México respecto del salvoconducto, está muy distante la posibilidad de que Ecuador y México retomen sus relaciones. Sobre el segundo punto, pues creo que la respuesta es un tanto obvia, ¿no? Correa siempre se ha pronunciado a favor de Jorge Glass, no solo por el hecho de que fue su vicepresidente, como ustedes recuerdan, sino porque le consideran víctima de una persecución direccionada, dirigida. Él lo que ha dicho es que no se ha podido probar el delito en el caso Reconstrucción, que es una monstruosidad, palabras textuales, que se haya sentenciado a Jorge Glass a estos 13 años de prisión, que hay corrupción en la justicia, en los jueces, en los fiscales que han intervenido en el caso y que ni siquiera han sido capaces de probar los nexos defectivos de Glass respecto de lo denunciado, ¿no? Y mira que pongo un elemento adicional, aunque el tiempo es corto. Días atrás, en un medio de comunicación se entrevistaba al otro sentenciado, a Carlos Bernal, quien era el secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, que hizo unas declaraciones un tanto preocupantes, porque lo que dijo en definitiva es que, claro, él está fuera del país, no va a regresar para cumplir su condena, porque él también se declara víctima de persecución, pero denuncia que en determinado momento la fiscalía se acercó a él para salvarle, siempre y cuando logre incriminar a otras personas. Ya no estamos hablando solo de una colaboración eficaz
en el término formal del derecho penal, sino incluso de algo que ha sido aprovechado por quienes defienden a Glass para decir que hay manipulación y corrupción, específicamente en este caso y esta condena. Mauricio, quisiera consultarte con respecto a, bueno, ¿qué perspectivas tú le ves a la relación entre Ecuador y México? Bueno, yo coincido contigo en que claramente esto no se va a resolver prontamente, pero ¿qué afectaciones genera para la cooperación entre ambos países en temas como la seguridad? Porque se sabe de vínculos que hay entre organizaciones del crimen organizado ecuatoriano con organizaciones del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico de México. ¿En qué medida afecta la cooperación en materia de seguridad entre ambos países? Mira, definitivamente hay una afectación, hay una situación negativa a propósito de esta ruptura en un elemento particular que tú dices, la presencia de ciertos grupos de delincuencia organizada en Ecuador no es otra que la de brazos articulados con los grandes carteles y grupos de delincuencia organizada de México. Si hubiera una relación real, diplomática y de cooperación, probablemente aquí en Ecuador contaríamos con más y mejores herramientas para hacerle frente a este fenómeno que mira que particularmente vuelve a poner a los últimos meses entre los más violentos de nuestra historia, ¿no? 2025 no mejora en cuanto a la situación de inseguridad, de violencia y particularmente de muertes violentas, y siempre para un país debilitado en sus instituciones y en su estructura como Ecuador, la cooperación internacional es un elemento fundamental. Así es que ojalá la situación política particular y de posiciones específicas quede a un lado, pensando particularmente en cómo reenrumbar a un país como el nuestro en la senda de ser esa isla de paz, como se la calificaba hasta hace muy pocos años, recordarás tú. Muy bien, muchísimas gracias pues a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, como siempre. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Paola. Gracias, Jorge. Buena noche de viernes para ustedes y buen fin de semana.